¿Por qué a veces pareciera de que no son respondidas? Entonces vamos a ir viendo los puntos. Si a ustedes les parece que hay algo de lo que voy explicando no pareciera claro, me levantan la mano. Si no, pueden ir anotando y me lo preguntan al final, como ustedes gusten y se sientan más cómodas. La pregunta: ¿Dios se olvida de nuestras oraciones? ¿O Dios no se olvida de nuestras oraciones también? Yo a esto voy a comenzar con una pregunta. ¿Hay alguna área de tu vida que te está causando angustia, ansiedad y miedo? Vamos a ver lo que dice la Escritura sobre cuando uno se siente así. En Filipenses 4, del 6 al 7. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Dice, oren, en cambio, oren por todo. Pareciera que tendremos que estar todo el día orando. Lo vamos a ir viendo. Porque cuando se interpreta así, salen todos los creyentes corriendo. ¿Contesta Dios las oraciones? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Por qué las oraciones no funcionan? ¿Por qué por tiempos parece que Dios ignora cuando le oramos a Él? Muchos han orado a Dios para que intervenga y solucione un problema por los que ellos están atravesando. Pero algunas veces la respuesta aparente de Dios es el silencio. Los cristianos creemos que Dios nos escucha y responde a nuestras oraciones conforme a su voluntad y soberanía. En la oración podemos abrir nuestro ser delante de Dios, que lo sabe todo sobre nosotros. Él siempre desea lo mejor para sus hijos. Y es por eso que en las Escrituras aprendemos que hay oraciones que Dios contesta y otras que no, porque Él nos ama. En esta breve introducción está apuntada a las personas que ya están más afirmadas en la fe y saben que muchas veces Dios va a contestar nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad. Y por ahí nuestra voluntad y la de Dios no van alineadas. Entonces pareciera que no está contestando la oración, pero Él la está contestando de acuerdo a su voluntad porque sabe que es lo mejor para nosotros. Se necesita conocer a Dios y cómo obran en todos los puntos de la creencia, ¿no? De nuestra fe en Él, cómo Él va obrando. Entonces, cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, vamos a entender que ya vamos perfilándonos a ver que Dios jamás dejaría una oración sin contestar. Pudiera que no sea esa contestación lo que nos guste, pero nunca la va a dejar sin contestar. Vamos a arrancar por ahí. No se olvida y nunca va a dejar de contestar la oración. Cuando pareciera que está en silencio, y no sé si está en silencio, es que nosotros muchas veces no nos hacemos el tiempo para ver de qué manera Él la quiere contestar. Si nosotros no le damos el tiempo a una persona que se quiere comunicar con nosotros, que nos llama por teléfono, me ha pasado un montón de veces con mi hermana, ay gorda, pará, porque en este momento estoy ocupada, te llamo después más tarde. Y a veces ni le devuelvo la llamada porque se me pasó el día haciendo cosas. Con Dios es lo mismo. Dios, pará que ahora tengo que hacer esta cosa. No, pará porque me llamaron, porque me vienen a visitar, porque no tengo ganas o por lo que fuera. Muchas veces a Dios lo dejamos en pausa. Entonces Él no puede contestar la oración. Vamos a ir como a la introducción
yo creo que acá más o menos estamos viendo un poquito a dónde apunta, ¿no? Esta respuesta. Pero hay una que yo hace mucho la escuché cuando recién empecé el camino y escuchaba mucho en las manos del maestro las reflexiones de todas las mañanas, y una vez dio una enseñanza que me quedó siempre en la mente, o sea, me habló al espíritu y siempre la recuerdo. ¿Qué pasa cuando uno ora? ¿Qué pasa con Dios en los cielos? ¿Qué es lo que pasa? Y esto se los quería compartir porque también nos va a ayudar a comprender qué significa orar. Porque a veces pensamos que orar es como un amuleto. Oro y recibo. Y hay milagro. Entonces a veces tomamos la oración así como amuleto, ¿no? Si vamos a lo natural, a cualquier persona que esté en contacto con nosotros, o aún no estando mucho en contacto, siempre pongamos que a Dios lo dejamos allá en el último lugar, y cuando tenemos ganas le vamos a hablar y le contestamos, y cuando lo necesitamos y las papas queman, ahí vamos corriendo a que nos ayude. Todos nos manejamos así, no hay nadie que se salve en esto, no hay ni uno mejor ni uno peor, todos hacemos lo mismo, por más que seamos recreyentes. Cuando realmente nuestra alma está batida y habla desde el fondo de nuestro interior, ahí vamos con una oración, digamos, un poco más sincera a Dios, pero ya porque no damos más. Y la tomamos a veces como si fuera, bueno, creemos que Dios tiene el deber de contestarnos cuando nosotros le damos la espalda continuamente. Vamos a la introducción. Vamos a titularla así: Dios responde, pero también prepara. Y para esto me meto en el texto de Daniel. No me pregunten el versículo y eso porque no lo anoté. Hacía mucho, pero después se los voy a mandar al grupo porque no lo anoté. Pero la historia la van a conocer. Es cuando Daniel ora y tuvo que hacer un ayuno de 21 días porque no recibía la respuesta. Dice así: entonces me dijo, Daniel, no temas. El ángel le hablaba a Daniel y Daniel lo está contando. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas todas tus palabras, en otras versiones oraciones, y a causa de tus palabras oraciones, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Este príncipe del reino de Persia sería el opositor, el engañador, Satanás, como lo quieras llamar, ¿no? Que se interpone entre tu oración y Dios para que no llegue la respuesta. Pero dice que desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Pregunta, anoten y para que después ustedes lo puedan masticar, digamos, a esto. ¿Tenemos el corazón dispuesto para Dios? ¿Para entender? Y más aún, ¿estamos humillados ante Dios? Porque acá Daniel le está diciendo esto, que desde el primer día que Daniel dispuso su corazón a entender y se humilló, fueran oídas todas sus peticiones. Ahí ya podemos ir viendo, ¿no? Cada uno lo sabe cómo está nuestro corazón ante Dios, si está en el primer lugar, si nos estamos humillando. Y ahí ya revelaríamos algo de nuestra pregunta. Si estamos humillados y queremos saber de Él, no, estaba mirando que Male me mandó un mensaje que se conecta ahí con la mamá. Bueno, ahí tenemos dos razones para empezar a entender por qué Dios estaría escuchando o no escuchando nuestras oraciones. Muchas veces oramos a Dios esperando una respuesta inmediata. Nos cuesta entender por qué, si lo que pedimos es justo, bueno o necesario, no llega de inmediato. Pero debemos recordar algo muy importante.
Orar no es solo pedir, es entrar en una relación de fe, donde también aprendemos a confiar en los tiempos y procesos de Dios. No es solo pido y pido. Cuando nosotros siempre nos vamos, para poder entender, tenemos que mirar lo que nosotros podemos ver, oír, percibir, ¿no? En lo natural. Si a una persona lo único que hacemos es ir a pedirle y después no tenemos ningún tipo de contacto, esa persona va a terminar por cerrar sus oídos a nosotros, ¿no? Y yo creo que a nosotros nos pasaría igual. Si tenemos personas que nunca en la vida nos hablan, no nos hacen caso y vienen a pedirnos, bueno, capaz que alguna vez no concediéramos algo, pero después llega un momento que va a decir, a ver, la verdad, esta lo único que viene es a pedir. Después no le importa más nada. Sabemos que Dios no es así, porque Dios es amor. Y Él va a hacer dice que Él usa lo malo para cosas buenas también. Él va a hacer todo lo posible para que nosotros podamos recibir esa respuesta. Sea, como dije al principio, que nos pueda gustar o no nos pueda gustar. Sobre este contexto, 1. Dios escucha desde el primer momento. La palabra dice que Daniel fue escuchado desde el primer día que él oró. Eso nos enseña que Dios no está sordo a nuestras oraciones. Él oye, Él ve y Él responde. Pero a veces la respuesta no se manifiesta enseguida. No porque Dios no quiera, sino porque hay un movimiento celestial y personal que debe suceder primero. Cuando nosotros pedimos, dice que en los cielos empiezan a moverse todo lo espiritual para poder responder nuestras oraciones. Y en nosotros también empieza en lo espiritual a mover ciertas situaciones que tenemos que reacomodar para poder recibir la oración. Siempre hemos aprendido que oramos el Padre Nuestro y que ya está. Después, cuando fuimos aprendiendo que el Padre Nuestro era repetir, ¿no? Y nosotras que ya nos hemos estado uniendo sabemos que el Padre Nuestro es un modelo de oración y que cada oración significa algo. Entonces, cuando ya estamos aprendiendo todo esto, hay ciertas cosas que se tienen que acomodar. No es pido y ya me respondió, porque a veces les puedo asegurar que no estamos ni preparados para recibir lo que estamos pidiendo. Entonces Dios tiene que acomodar en lo espiritual, en lo celestial, tiene que remover para empezar a remover dentro nuestro para poder recibir lo que estamos pidiendo. Parte 2. Hay un proceso celestial que no vemos, que es este que le estoy hablando. El ángel le explica a Daniel que hubo una resistencia espiritual que retrasó la respuesta. Recordemos que tenemos un enemigo que no quiere el bien nuestro. Y esa batalla que muchos no creen, que es la que tenemos todos los días cuando nos levantamos, esa batalla espiritual que no conocemos y que cuando las peleamos en nuestra fuerza se nos hace re difícil, y ya de esto también hemos hablado, ¿no? Que hacer las cosas en nuestra fuerza nos desgasta, nos enferma, nos hace perder la fe. Entonces, esa batalla existe y es tan real como que Dios existe. Entonces comienza en el cielo esa batalla. Tenemos un enemigo que no quiere que creamos en Dios, que no quiere que tengamos fe, y mucho menos que recibamos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque si lo recibimos, automáticamente nuestra fe aumentaría. Aunque también la fe en los milagros se desvanece muy fácil. Y si no, tenemos, ¿no?, la historia de Jesús. ¿Cuántos milagros hizo? ¿Cuántas personas sanó? ¿Cuántas personas lo siguieron por los panes y los peces? Y si miran la Biblia o ven una película, miren cómo terminó Jesús. Solo. O sea que
no es garantía de nada que recibamos milagros y ahí nuestra fe aumenta, porque aún los que vivieron con Él y recibieron milagros se dieron la vuelta y lo dejaron solo. El ángel le explica a Daniel que hubo una resistencia espiritual que retrasó la respuesta. En otras palabras, en los cielos se estaba gestando algo que no dependía solo de Daniel. Muchas veces nuestra oración activa batallas espirituales, ajustes divinos, movimientos en el tiempo y el espacio para que lo que pidamos llegue en el momento y la forma que glorifique a Dios. O sea, que no es de la noche a la mañana que Dios va a solucionar todas estas cosas para que lo recibamos. Todo lo que pidamos, todos los milagros que recibamos, incluso la fe que nosotros podemos llegar a sentir, sea fuerte, sea no tan fuerte, todo es por la gracia de Dios. Y todo va a glorificar a Dios. Que yo en este momento esté compartiendo una enseñanza para aprender todas juntas y que se active algo en cada una de ustedes, puede o no activarse algo, es por la gracia de Dios, no por mi gracia. Es por la gracia de Dios que hace que algo de lo que puedas leer, algo que puedas oír acá, te abra los ojos espirituales y comiences a entender lo que significa realmente creer y seguir a Dios. Todo siempre va a ser por Dios. La gloria es de Dios. Nosotros vivimos en tiempo de gracia, en el tiempo en que todavía Jesús está queriendo revelarse a las naciones. Pero dicen que en muy poco tiempo esto se va a terminar por las señales que estamos viendo. Cuando eso se termine, ya no va a haber más personas que quieran proclamar el Evangelio y que Dios quiere abrir el camino para que entre, porque ya su tiempo terminó. Estamos en el tiempo de la gracia y todo lo que suceda en este tiempo es por gracia de Dios. Siempre démosle la gracia a Dios. Y todo lo que podamos recibir de Él, milagros, contestaciones de oraciones, es todo por Él. Vamos al punto 3. A veces la respuesta necesita nuestro cambio. Una respuesta a algo que hemos pedido en oración necesita nuestro cambio. Por ejemplo, si yo quiero que Dios cambie una actitud de mi hijo, de mi hija o de mi marido, Dios, o sea, lo que a nosotros nos gustaría es que de la noche a la mañana mis hijos vengan a la iglesia conmigo, estén orando conmigo, no me contesten más, me cocinen, me limpien la casa, me digan mamá, sentate y descansá. Eso sería una oración hermosa que Dios pudiera contestarme, pero no va a pasar así, ¿no? El tema de lo último que dije. Entonces, ¿quién tiene que cambiar para que yo dejara de renegar por ciertas circunstancias que se viven, suponte, en mi casa? La persona que todavía no conoce a Dios no va a intentar hacer el cambio, porque piensa que como se está manejando está bien, como me pasó a mí antes de llegar al camino, como nos pasa a todos. Antes de llegar al camino pensamos que hacemos bien, que obramos bien, que uno trata de hacerlo mejor. Bueno, después cuando vos vas conociendo a Dios te das cuenta que no estaban tan bien las cosas. Y entonces comienza un cambio. Un cambio que en principio te hace sentir mejor, te hace sentir esa paz que habías perdido. Después cuando vos recibiste eso, sos agradecida a Dios. Entonces querés cambiar porque sabés que Dios lo está haciendo todo por vos. Entonces, si yo oro pidiendo para que la persona cambie, estoy pidiendo erróneamente. Entonces esa oración no está siendo contestada de la manera que yo quiero. Pero en cambio Dios lo que va a hacer al responder esta oración es hacer que yo cambie. Que yo empiece a sentir paz para aceptar a esa persona que no quiere cambiar. ¿Se entiende? Sí está contestando la oración, pero no de una manera que nosotros estamos acostumbrados, a que se haga nuestra voluntad. Acá va a ser la voluntad de Dios y en esa voluntad Él quiere que nosotros tengamos paz porque sabe que deberíamos cambiar todo
para recibir ese pedido. Otra razón por la que la respuesta tarda es que Dios necesita prepararnos a nosotros para recibirla, que es lo que yo les estaba explicando. A veces pedimos bendiciones para las cuales aún no tenemos carácter, madurez o fe suficiente. O pedimos cosas que requerirían que soltemos el control. O sea, yo tengo que soltar a la persona que quiero cambiar. Y cuesta mucho, porque queremos que ella cambie. Entonces tenemos que soltarla en Dios. Tenemos que perdonar a la persona. Temón, que nos llevaría otra enseñanza, que ya las hemos dado y mucha. Cambiemos prioridades o rindamos nuestra voluntad. Si yo no puedo cambiar a la persona, bueno, Dios, ayúdame a mí a aceptar a esa persona. Y que se haga tu voluntad, no la mía. Porque mi voluntad es pegarle un garrote para que cambie. Pero no se puede. Entonces se la entrego a Dios. Y mientras oramos, Dios está trabajando en nosotros. No solo en el cielo. Dios va a trabajar en el cielo, pero también en nosotros. Y eso lleva un proceso. Perdonar lleva un proceso. Soltar lleva un proceso. Entonces, por eso es que a veces las oraciones no son así. Pido y toma, pido y toma. Cuarto punto, Dios no se olvida, Él ordena todas las cosas. Así como una orquesta necesita que todos los instrumentos estén afinados para sonar bien, Dios acomoda muchas cosas para que su respuesta sea perfecta. Personas, lugares, oportunidades, tiempos, todo está bajo su control. Nuestra tarea es perseverar en la oración y confiar. Usando el mismo ejemplo, para que yo pueda alinearme con la persona en la que estoy pidiendo, todo necesita ordenarse y cuando ya todo esté ordenado, como dice acá, una orquesta necesita que sus instrumentos estén bien afinados. Cuando todo esté bien preparado, ahí vamos a recibir la oración. Cuando yo esté dispuesta a perdonar, cuando yo esté dispuesta a cambiar, esa persona va a ver algo en tu cambio que va a querer alinearse a vos. Y ahí comienza todo en su perfecto orden. Ahí esa persona va a recibir lo que vos pedís por ella y así se va gestando todo hasta que recibimos la oración. Si yo no tengo fe, si yo no tengo paciencia, si yo no quiero cambiar, si yo no quiero perdonar, la otra persona se va a revelar el doble. Entonces nosotros vamos a decir, pucha, yo pedí y al final Dios no me escucha. Bueno, conclusión sobre todo lo que Dios tiene que preparar para que podamos recibir una oración, ¿no? Que es lo que hablamos hasta ahora. Si algo no se entiende, me pueden decir. Y miramos, ¿no? Lo hablamos. Para concluir con esto, cuando oramos podemos tener la seguridad de que Dios ya empezó a actuar. Aunque no lo veamos todavía, el cielo se mueve y nuestro corazón también. No te frustres si tarda, quizás Dios está reacomodando lo que hay arriba y lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Él no tarda, Él prepara. Hasta acá vamos, mitad del tema. ¿Vamos bien? Bien. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Aun cuando sentimos que Dios no está contestando nuestras oraciones, podemos siempre saber que Dios es un Dios de amor. Porque la Biblia dice que Él nos ama. Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo, y sigue, ¿no? Pero dice, amó tanto al mundo. Podemos tener la certeza de que Dios nos ama. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Él nos ama desde antes de la creación, Él ya te tenía pensado. Sí, aunque a uno le parezca que esto es imposible, Él ya nos tenía pensado con un propósito para cada uno de nosotros. Dice que
¿no? Que aunque tu madre y tu padre te dejaren, Él nunca te abandona, porque somos de Él, somos su creación y Él quiere lo mejor para nosotros. Dios nos creó y nos conoce infinitamente más que nosotros mismos. Él sabe lo que es mejor para nosotros y lo que no es bueno para nosotros. Y vamos a usar este ejemplo. Si tenemos hijos y nuestros hijos nos piden, ¿no? Cuando son chiquitos, nos piden cosas que no se las podemos dar, porque sabemos que se van a lastimar y se van a dañar. Entonces, lleva un tiempo para un chico darle, no sé, algo que pudiera dañarlos. Dejarlos que si tiene 2 añitos y quiere subirse a un tobogán, que lo vas a largar de arriba del tobogán y lo dejas solo que caiga abajo. No, vamos a tener todos los cuidados y si no podemos estar con ellos, no los vamos a dejar. Consumir, me duele la cabeza, bueno, tiene 3, 4 años, me duele la cabeza, bueno, andá y tomate una aspirina y tomar. No, lo vamos a llevar al médico y le vamos a dar lo que es mejor para él. Ya cuando es grande y tiene conciencia y se puede cuidar, se lo va a dejar que él se maneje. Entonces, de esta manera, Dios a veces no nos da lo que queremos porque sabe que no nos haría bien, nos dañaría. Como decía, este es el ejemplo que anoté. Si tienes hijos cuando eran pequeños, algunas veces nos piden cosas que no son buenas para ellos o les harían daño. Por buenas razones, algunas veces los padres no les damos a nuestros hijos lo que nos piden y cuando lo piden. Los padres les dan lo que es mejor para ellos. Y muchas veces lo que pedimos no nos hace bien. Nuestras oraciones a Dios, así es con nuestras oraciones a Dios. Dios nos da lo que es mejor para nosotros y en el tiempo que es mejor para nosotros. Bueno, acá vamos a ir a un temón, digo yo, que no nos va a gustar, pero tenemos que saberlo, para que cuando sigamos pidiendo y si no recibimos, sepamos el por qué no recibimos. Nuestras vidas deben estar bien con Dios antes de que Él conteste nuestras oraciones. Muchas personas que no conocen a Dios, que dicen sí creo, pero no lo conocen. Yo soy un fiel ejemplo de que cuando murió mi primo Martín, yo no lo seguía a Dios. Yo lo conocía. O sea, lo conocía. Creía que había un Dios. Y me enojé tanto que no quise saber más de Él. Porque no encontraba la respuesta por qué tenía que perder a mi primo que era como mi hermano. Más adelante, cuando mis hijos fueron al colegio y tuvieron que empezar catequesis, yo dije, bueno, había una parte de mí que todavía no era tan mala, ¿no? Porque dije, bueno, si yo no quiero saber nada con Dios, no voy a hacer que mis hijos tampoco. Que ellos tengan el derecho de conocerlo, dije. Pero yo no los voy a obligar. Ni se los voy a negar, ni los voy a obligar. Y sí, quisieron, mi hija en ese momento, que fue la primera que le tocaba catequesis, quiso ir. Después cuando lo conocí verdaderamente me di cuenta de la diferencia de creer en Dios a seguirlo, a hacerlo parte de mi vida. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, si yo pedía cosas cuando creía en Dios pero no lo seguía y esas oraciones no me eran respondidas, obviamente me enojaba. Y ahora entiendo por qué hubo muchas de las oraciones que yo le pedí no me las respondió. Y es por lo que dije al principio. Si con una persona no la conoces, no oras nunca, no lees su palabra, orar es comunicarte con Él. Él dejó 2 formas para que nos podamos comunicar. Para nosotros la oración, ¿no? Para hablarle al Padre. ¿Y Él cómo nos puede contestar? Él no se puede manifestar en la tierra, porque no cabería dentro de la tierra. Esto es una parte muy chiquita que Dios creó, la tierra.
Él creó todo lo que vemos, todo lo que existe, el universo. Él no cabería dentro de la tierra. Entonces necesita manifestarse a nosotros con señales, mandó a su Hijo para que supiéramos de Él y dejó su palabra inspirada en el Espíritu Santo. Y en su palabra es la forma que Él tiene de comunicarse con nosotros. Si nosotros no leemos nada de su palabra, ¿cómo vamos a recibir una respuesta de Dios? ¿Cómo vamos a recibir una petición de una oración si no sabemos lo que dice su palabra? Es más, hasta podemos haber recibido esa petición, pero como no conocemos su palabra, ignoramos que ya Él nos dio lo que pedimos. Entonces, alinearse con Dios es saber lo que Él quiere de nosotros. Y la única forma de saber lo que Dios necesita de nosotros es que nosotros lo escuchemos a través de su palabra, a través de personas que transmiten su palabra. ¿Se entiende? Entonces, alinearse con Dios es saber lo que Él quiere. Saber lo que Él quiere es ir a su palabra. Y no es oír solamente, porque yo puedo estar todo el día escuchando prédicas, estar viernes, sábado y domingo en la iglesia, puedo escuchar 20.000 reuniones como esta, pero salgo de acá igual que como entré, porque no obedezco. Para alinearse con Dios es oír, ¿no? Y obedecer. Cuando uno obedece, las bendiciones te llegan una tras otra. Te llegan una tras otra. Te diría que orar se convertiría en un diálogo con Dios, no ya más en un peso. Y la respuesta la tenés todos los días de tu vida. Todos los días tenés respuesta a tus oraciones, en su palabra. Dice, Dios tiene ciertas condiciones que se deben alcanzar antes de que nuestras oraciones puedan ser contestadas. Una de las primeras es que tengamos la necesidad de Él. Si en nosotros no está la necesidad de Dios, no vamos a orar, no vamos a leer, no nos vamos a congregar. No nos interesa. Cuando esa necesidad está dentro tuyo, ya no se convierte en una obligación hacerlo. Vas porque uno tiene la necesidad de Él. Si yo no tuviera la necesidad de haber tenido hijos, no los tendría y no tendría una relación con ellos. Si uno no tiene la necesidad de tener una pareja, y no la tiene, y no tenés relación con nadie. Si no tenemos la necesidad de Dios, es porque no nos interesa relacionarnos con Él. Entonces, para que las oraciones sean contestadas y alinearnos con Él, tenemos que tener un sentir dentro que es la necesidad de Él. Porque yo te puedo decir 1000 cosas, pero si tu necesidad de Él no está, yo no te voy a convencer de nada. El único que convence, volvemos a repetir, es Dios por medio del Espíritu Santo. Dios nos responde, no responde cuando oramos con propósitos egoístas. En nuestra naturaleza humana es muy común pensar que sabemos lo que necesitamos. Pero la realidad es que nuestras oraciones son incorrectas cuando tienen como objetivo una gratificación egoísta. Que sea algo para mí, para que, como dije hoy, que cambie Él, así me sirve. No funciona. Santiago 4:3 dice, aun cuando se lo pidan, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Es clarita, clarito, clarito. Al igual que Cristo, debemos pedir que la voluntad del Padre se cumpla en nosotros sin ninguna resistencia de nuestra parte. Todos recuerdan, ¿no?, que cuando Cristo murió y Él sabía por lo que iba a pasar, de la manera en que lo iban a matar, de que iba a estar solo, del sufrimiento que esa muerte le iba a causar, dice que sudaban lágrimas, gotas de sangre sudaba.
y dice que eso es real. Científicamente está comprobado que no es una fábula de que Dios, ¿no? De que Jesús transpiró sangre. Es un cuento que está escrito en la Biblia. Eso es real porque está comprobado que las personas sobrecargadas de estrés y pasando una situación extrema como la que estaba viviendo Jesús, sudan gotas de sangre. Tiene un nombre que yo ahora no me lo acuerdo, pero después si lo quieren buscar, tiene un nombre, es que sudan sangre, gotas de sangre. Imagínense en el estado que estaría Jesús sabiendo lo que le iba a pasar. Y le oró al Padre. Él oró al Padre y le dijo: Padre, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, si es posible que pase de mí esta copa, lo que iba a pasar, pero que se haga tu voluntad. Imagínense que si Dios le hubiera concedido a Jesús no haber muerto, ¿cuál hubiera sido el resultado final? Nosotros seguiríamos siendo pecadores y no tendríamos salvación. Y no tendríamos la oportunidad de ser perdonados y de recibir la vida eterna. Iríamos todos derechito, derechito al matadero, al infierno. Así que imagínense si Dios lo hubiera, y era su hijo amado, su único hijo, y no le concedió porque sabía que sería desastroso. Pero Jesús en su corazón dijo: bueno, que se haga tu voluntad, no la mía. Se cumplió la voluntad de Dios y gracias a Jesús, el que rechazamos más de una vez, hoy tenemos la oportunidad, el que decide recibirlo, de ser salvos y tener una vida eterna con Jesús. Porque esta, siempre no me canso de decirla, es pasajera. Es corta. Hay una que es eterna. ¿Dónde la querés vivir? Démosles gracias a Dios y a Jesús por la oración de Jesús. Que se haga tu voluntad y no la mía. Dios no responde cuando oramos por peticiones erróneas. Nadie está exento de las dificultades en la vida de fe. Pero en ocasiones estamos tan enfocados en resolver los problemas que hacemos de esto una meta en nuestras oraciones. ¿No? Que sea una meta: yo quiero esto, y dale con esa oración, y dale con esa oración, porque tengo como meta que para el 30 de mayo del 2028 Oscar va a estar en la iglesia. Y no me importa cómo, oro. Por ahí es algo egoísta, y Dios tiene otra manera de hacerlo. Entonces, cuando a veces las oraciones se convierten en metas egoístas, que no nos importa nada más recibir, porque a veces hay oraciones que pedimos que afectarían otras personas, otras situaciones. Pero no nos importa porque la meta final es recibir lo que yo quiera. Entonces, hay veces, chicas, que nuestro corazón, no conocemos nuestro corazón, ¿eh? Hay veces que pensamos que porque oramos ya cumplimos con Dios, pero ni siquiera nos tomamos un momento para pensar qué es lo que estamos pidiendo. Si lo que pedimos realmente no le hace mal a nadie. ¿Se detuvieron alguna vez a pensar en eso? Yo no. Me está pasando mientras estoy hablándolo con ustedes, que he tenido estas oraciones así. Que me vaya bien a mí, pero no me importa el otro. Porque hay veces que para que me vaya bien a mí, hay otros que tienen que padecer. Y no nos damos cuenta. Nadie está exento de las dificultades en la vida de fe, pero en ocasiones estamos tan enfocados en resolver los problemas que hacemos de esto una meta en nuestras oraciones. Cuando insistimos en resolver nuestros problemas y hacemos de eso la meta principal en nuestras oraciones, revelamos nuestro deseo de controlarlo todo. Son esos momentos cuando queremos una solución a los problemas, pero no pedimos sabiduría para encontrar lo que Dios desea que aprendamos. ¿Pedimos sabiduría cuando estamos pidiendo? ¿Cómo lo podemos pedir?
o que nos ayude. Hay muchas veces que para responder una oración, como dije al principio, necesitamos poner de nuestra parte y necesita un cambio nuestro. ¿Pedimos sabiduría para resolver las situaciones? ¿Para que se vaya alineando ese pedido y Dios pueda darnos lo que pedimos? Santiago 1 del 2 al 5. Cuando oramos, lean Santiago 1 del 2 al 5, no lo puse para no sobrecargar leer versículos. Ahí dice esto que les estaba diciendo, pero no pedimos sabiduría para encontrar lo que Dios desea que aprendamos. Santiago habla de esto, que pidamos sabiduría. Cuando oramos y no se nos concede lo que pedimos, podemos tener la certeza de que Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Por el contrario, cuando descansamos en la sabiduría de nuestro Padre, renunciamos a nuestra autosuficiencia, mientras aprendemos a confiar en la guía de Dios para dirigir nuestros pasos. Dios nos ha prometido resolver todas nuestras dificultades en este lado de la gloria, pero Él prometió estar con nosotros para siempre. Por eso Él puede proveernos su gracia, paz y sabiduría para sobrellevar las dificultades. Por eso que al principio decía que si no tenemos ese deseo de Él, no podemos aprender estas cosas. Vamos terminando. Hay otro paso que también debemos cumplir para recibir nuestras peticiones. Es el camino correcto. Dios tiene ciertas condiciones que se deben alcanzar antes de nuestras oraciones, ¿no? Antes de que nuestras oraciones puedan ser contestadas. Una de las primeras es que tenemos la necesidad de Él, como dije recién. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré aguas sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Qué quiere decir? Derramaré agua sobre la sequedad. ¿Qué sequedad? La de tu alma. Sobre ríos sobre la tierra árida, ¿no? Si nos cerramos los ojos y podemos imaginar un lugar que es seco y es árido, se pasa mal en un lugar así. Y Dios ofrece darnos agua en esta sequedad y en esta tierra árida. Paz a tu alma, paz en tu corazón. Él está ofreciendo esto, derrama su espíritu, paz en tu vida, para nosotros y para nuestra generación. Y renovarnos si nos sentimos así. Si estamos en un momento en nuestras vidas que sentimos que nuestra alma está seca, que no estamos bien, Él dice que derrama las bendiciones, ¿no? Y nos renueva. Si nosotros somos renovados, nuestras oraciones van a ser renovadas también. Tener un corazón correcto, si hemos acariciado pecados en nuestras vidas o estamos acariciándolos, ¿no? Acariciar pecados. Sabemos lo que está mal, pero ahí estamos. Nos cuesta soltar. Nos rehusamos a dejarlos, o si estamos haciendo cosas que no debemos estar haciendo y estamos desobedeciendo a Dios, no podemos esperar que conteste nuestras oraciones. Si yo recordemos que pecado es pecado, tanto para el que mata como para el que hizo una mentirita. Es pecado, ¿no? Entonces, si nosotros nos dimos cuenta que hay algo que está mal en nuestra vida, que estamos desobedeciendo a Dios, y pedimos y no nos responde, esta puede ser una de las causas. A veces no sabemos que estamos haciendo mal, porque hay veces que no lo sabemos, pero cuando ya lo sabemos, que esto no hay que hacerlo, pero bueno, una vez más que lo haga no importa, bueno, ya Dios murió una sola vez por nosotros. No puede morir cada vez que nosotros caigamos en lo que sabemos que ya está mal. Ya Él no puede hacer más nada por nosotros.
Entonces, dice que si nosotros sabemos que estamos pecando, pero continuamos en el pecado, primero que Dios se aleja porque no puede estar en un lugar que se comete pecado. Si nosotros estamos pecando, Él no puede estar con nosotros. No porque Él no quiera, sino porque el pecado nos separa de Dios. Así dice el principio de las Escrituras. El pecado nos separa de Dios. Entonces, no es que Él no quiera. No puede permanecer en un lugar que hay pecado. Pero pecadores vamos a ser hasta el final. Vuelvo para que quede claro. Si ya sabemos que esto está mal y lo seguimos haciendo, es porque nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Si estamos pecando en algo que no sabemos, Dios lo va a perdonar. Y si algo por lo que estás pecando hoy y no lo podés dejar, un día se te revela tu corazón y te arrepentís de verdad, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Dios no perdona cuando uno no está dispuesto a cambiar. Ahí Él no puede. Pero el día de hoy salí, maté a una persona y me arrepiento de verdad, Dios me va a perdonar. No vamos a salir a matar personas. Pero bueno, un ejemplo. No podemos esperar que Dios conteste nuestras oraciones si estamos en esa condición. Él no puede contestar nuestras oraciones si tenemos pecados sin confesar en nuestras vidas o si nos empeñamos en seguir acariciando este pecado. También si rehusamos a perdonar a otros que nos han hecho mal. Dios no nos puede escuchar. Acá estamos al horno y al rehorno. Así que no vayamos a pedirle a Dios si no queremos perdonar. Clarito, clarito. Ahí tenemos la respuesta por qué no Dios no me contesta las oraciones. Si yo no estoy dispuesta a perdonar, no perdonar es uno de los pecados gravísimos. No voy a decir más grande porque para Dios no hay pequeños ni grandes pecados. De hecho, Él nos recibe a nosotros porque nos perdonó. Imagínense que si Él aceptara que nosotros no perdonemos, iríamos contra su voluntad. Porque Él nos perdonó, siendo lo que somos, totalmente pecadores, desechados. Él nos perdonó. Entonces nosotros no somos quienes para no perdonar. Cuesta horrores. Pero bueno, yo acá te cuento lo que dice la palabra, que si no perdonas, Él no puede contestar tu oración, porque estás pecando, porque no perdonar es pecado. Difícil a trabajar en esa área, si queremos recibir respuesta de oración. Dice esto no quiere decir que no podemos ganar el favor de Dios para que conteste nuestras oraciones. Va a ser siempre la sangre de Jesús que nos hace merecedores. Su sangre derramada en la cruz nos limpió de todos los pecados y nos va a hacer merecedores de su gracia, de su perdón, de contestar sus oraciones. Pero sí tenemos que hacer nuestra parte si Dios va a trabajar en nuestras vidas. Los tiempos de Dios no son los mismos que los nuestros. Él sabe mejor que nosotros cuando es el mejor momento para que nuestras oraciones sean contestadas. Dios es eterno y no mide el tiempo como nosotros lo hacemos. Miren lo que dice Pedro 3:8. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Yo siempre, cuando lees el Génesis y te cuenta cómo Dios dice el primer día separó las aguas, o el firmamento no me acuerdo bien ahora, pero va contando cómo va haciendo su creación. Y siempre uno se hacía la idea que en un día va a crear toda la tierra, va a separar las aguas y los mares. No. Esto le debe haber llevado miles y miles y miles de años. Por eso dice que para Dios un año es, perdóname, Señor, 1000 años es como un día y un día como 1000 años.
Ahí tenemos la respuesta que los científicos buscan en las excavaciones y dicen, ¿no ves? ¿No? Los que no creen mucho en lo que dice la Biblia, es imposible que haya habido vida en tal año porque esto data de hace 6.000 años antes de Cristo. Bueno, acá tenemos la respuesta. Porque no contamos, igual que Dios, los días y los años. Por eso no coincide, si tenemos la visión de que en un día Dios creó tal cosa y que al otro creó otra, nunca nos va a coincidir la era en la que se encuentran los hallazgos, ¿no? Que dice, esto es antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo, muchos más años antes de Cristo. Es porque le llevó muchísimos y miles de años crear la Tierra tal y como la vemos hoy. Voy a dar un ejemplo que también nos lleva a la vida de hoy. Tomar malas decisiones por algo que pedimos y como la respuesta no llega, hacemos lo que nosotros queremos para que se cumpla. Esto está en la historia de Abraham. Dios le prometió un hijo a Abraham, pero Abraham se puso impaciente cuando Sara no le dio el hijo. Así que tomó a la sierva de su esposa y tuvo un hijo con ella. Abraham trató de solucionar el problema a su modo, ¿no? Tuvo un hijo que no era el que Dios había prometido y fue y tuvo un hijo con la sierva, Isaac. Pero después Dios le dio la promesa, le dio el hijo que le había prometido. Este error lo cargamos a día de hoy, porque el pueblo que nació del hijo de la sierva con el pueblo del hijo de Sara, su mujer, al día de hoy están en guerra. Israel con Irán, con todo lo que estamos viendo hoy. Están en guerra desde tiempos bíblicos hasta el día de hoy. ¿Todo por qué? Por el error de Abraham, por no esperar la promesa que Dios le había dado. Vas a tener un hijo, sobre ese hijo vendrá la descendencia del pueblo de Dios. No tuvo paciencia, lo tuvo con la sierva, Isaac es el hijo. Isaac al día de hoy, todos los descendientes de Isaac viven en guerra con Israel. Que Israel viene el hijo de la promesa, que era el hijo que le prometió a Sara y lo tuvo después. Viven en guerra esos dos hijos, esas dos naciones, al día de hoy. ¿Por qué? Porque no quiso esperar los tiempos de Dios. Para terminar, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbio 3, del 5 al 6. Bueno, aquí hemos concluido. Pueden abrir los micrófonos, pueden preguntar si tienen dudas. Martina, ¿pudieron escuchar bien? Bárbaro. Bueno, ¿qué les pareció? No, que hasta que no estemos alineados con el Señor no podemos pedir tantas oraciones porque estamos al horno. O sea, como pedir, podemos pedir todo lo que queremos. Pero van a quedar allá archivada en el registro. Pero bueno, una de las tantas, tenemos la respuesta de por qué a veces no recibimos, ¿no? O sea, Sí. Vimos un montón de puntos de por qué no recibimos. O a veces sí recibimos y no nos dimos cuenta porque no es la forma en la que queremos recibirla. También vimos eso. También puede ser. Así que... que queremos lo que sea como nosotros queremos y no es así. Y no. Estamos errados. O sea... Martina, está seria, reíte. Está dormida. Yo digo que cuando nosotros nos complicamos tanto con todo esto, ¿no? O sea, estas enseñanzas nos sirven, creo yo, ¿no? A medida que yo voy aprendiendo para preparar las reuniones, yo digo, a veces esto es un mateto, esto es mucho. Seguir a Cristo es muy complicado. Pero en realidad se resume a 3 pasos, ¿no? Creer,
recibirlo, creer y obedecer. Y si uno cumple esas 3 cosas, tu vida se ordena tiki, 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 tiki. Pero como tenemos falta de fe, entonces no podemos recibir. Porque, o sea, por falta de fe no oramos, por falta de fe no leemos las escrituras, por falta de fe nos alejamos de Dios que está siempre ahí dispuesto para nosotros. Entonces, esas son las consecuencias que tenemos. Nuestra vida no es que no tendrían problemas, sí van a tener problemas, ya lo sabemos.